Mis queridos amigos y hermanos, sean todos en el nombre de Jesucristo bienvenidos a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada, y sean todos bienvenidos a un nuevo trimestre de estudio en el cual vamos a estar poniendo nuestra mirada e indagando en el libro de los Salmos. Vaya privilegio y bendición de Dios de estudiar la Sagrada Escritura por nosotros mismos y ser conducidos así por el Espíritu de Dios a contemplar a nuestro Padre Celestial, a Cristo lleno de hermosura, en la hermosura de su santidad, y así ser transformados de gloria en gloria. Queremos sencillamente recordar, antes de dedicarnos a comentar la lección número 1, titulada ¿Cómo leer Salmos?, queremos recordar nuestros dos complementos. Si es primera vez que usted está viendo este comentario grabado, nuestro comentario tiene dos complementos. Uno es el bosquejo escrito que hemos preparado en versión digital y en versión para imprimir, blanco y negro. ¿Dónde usted lo va a encontrar? Lo va a encontrar publicado el enlace en la descripción de este video y en los comentarios del mismo. También nuestro comentario grabado tiene un complemento que hacemos totalmente en vivo todos los días sábados a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Acompáñenos en el nombre del Señor. Si tiene alguna pregunta o comentario, bienvenido al estudio en vivo de las Sagradas Escrituras. Ahora sí, vamos entonces a comenzar nuestro nuevo trimestre. Vamos a comenzar nuestro estudio sobre cómo leer Salmos. Un estudio introductorio, un estudio con notas hermenéuticas, es decir, notas que sugieren cómo podemos abordar la disciplina de estudiar la Biblia para aprovechar mejor sus conocimientos, sus aportes y por supuesto, nada de ello en detrimento de la clara lectura que el Espíritu de Dios y los ángeles de Dios llevan a nuestras mentes y corazones para movernos y transformarnos con poder. Estas notas hermenéuticas sencillamente tienen el deseo de aportar algún tipo de herramienta para que usted pueda aprovechar más a profundidad la lectura de los textos bíblicos. Vamos entonces en el nombre del Señor a orar y de inmediato comenzamos con nuestro comentario. Oramos. Nuestro Padre santísimo y bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos delante de ti, Padre Santo, para pedirte que nos ayudes a leer tu palabra. Por favor, Señor, levanta nuestras miradas débiles y ponlas en Cristo, Señor, para que al contemplarle, para que al considerar las Escrituras, seamos transformados de gloria en gloria a tu misma imagen, Señor. Instrúyenos individualmente. Muéstranos, Señor, tu sabiduría en tu palabra y transfórmanos por ella, Padre, en el nombre bendito y santo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar comentando el texto bíblico que encontramos en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo número 44 y 45. ¿Por qué razón vamos a comenzar con este texto bíblico? Por la sencilla razón de que aquí se nos presenta no solamente la inspiración divina verificada, constatada, creída por Cristo sobre el libro de los Salmos, sino que se nos presenta este libro como la cabeza de aquel grupo de escritos que los hebreos consideraban como los Ketubín, los escritos que formaba la tercera gran división de la Biblia hebrea. A ver, vamos entonces, antes de leer el texto, a introducir este punto. La Biblia hebrea, conocida en hebreo como Tanakh,
¿Por qué se le conoce como Tanakh? Porque se ha tomado las consonantes principales que conforman esta palabra para ser un acróstico de las palabras o que provienen de las palabras Torah, de aquí se extrae la letra T o la Tav en hebreo, la Tanaj, que viene de Torah en primer lugar, luego la Tanaj le seguiría la Nun, que forma la palabra hebrea Nebihim, que quiere decir profetas, y luego la consonante Kav, que formaría la palabra Ketubim, que es la palabra escritos. Entonces la Tanakh está formada por la Torah, por los Nebihim, que son los profetas, ley, profetas, y Ketubim, que son los escritos. Ahora, como cabeza de estos escritos, el primer libro que aparece en esta tercera división es el libro de los Salmos. Vamos a mirar lo que Jesús dice acerca de este libro. Mira lo que nos dice en Lucas 24, versículo 44 y 45. Leemos el pasaje. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, sería la Torá, en los profetas, serían los Nebihim, y en los salmos, que serían los escritos, los Ketubim. Aquí entonces, sigue diciendo el texto, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aquí tenemos algo bien interesante. En vez de utilizar la palabra escritos, Ketubim, Jesucristo utiliza el sustantivo plural salmoi, que en griego proviene de la palabra sustantiva singular salmos, que es una traducción del hebreo mismor. ¿Qué significa el hebreo mismor? Es una composición musical que ha sido preparada para ser acompañada con instrumentos musicales. En otras palabras, los salmos son himnos, son alabanzas que han sido compuestos por diferentes autores, lo vamos a ver más adelante en la lección, para ser cantados, para ser acompañados con instrumentos musicales y formar parte de la vida devota, de la vida del culto, de la vida probablemente de cada etapa de la vida, precisamente o especialmente en cultos alrededor del templo, en celebraciones religiosas como la Pascua, como las demás fiestas o encuentros por parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue instruido en el canto. El pueblo de Dios recibió las palabras de Dios y las recordaba y las guardaba en sus mentes y corazones por medio del canto, que es acompañado por instrumentos musicales. Ahora, aquí entonces Jesucristo toma la palabra salmos en lugar de la palabra escritos, precisamente porque el libro de los Salmos era el libro más grande de los escritos y también era el primero de ellos. Así que la tercera división de la Tanakh, luego de Torá, profetas y escritos, esa tercera división, entonces Jesucristo toma, en lugar de la palabra escritos, toma la palabra salmos. Pero lo más interesante de esta división y lo más interesante de este pasaje es que luego el versículo 45 nos dice que Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para que entendiesen, ¿qué cosa? Las escrituras. Así que este sustantivo plural, las escrituras, está haciendo referencia a las tres cosas o a los tres elementos anteriores que el pasaje, versículo 44, ha nombrado.
En otras palabras, las Escrituras es una alusión a la ley de Moisés, la Torá, los profetas y los salmos. Quiere decir que Jesucristo consideró el libro de los salmos como escritura. Jesucristo consideró el libro de los salmos como palabra de Dios. Y esto es muy importante, porque no solamente Jesucristo considera el libro de Salmos como palabra de Dios. Los autores del Nuevo Testamento citarán el libro de Salmos como el mismo Dios hablando por medio de diferentes autores. Por ejemplo, uno de los lugares más contundentes en donde la palabra de Dios en los Salmos es citada por los autores del Nuevo Testamento es en Hebreos capítulo número 3 y capítulo número 4. En estos dos capítulos se cita el Salmo 95. Pero cuando este Salmo 95 es introducido en el texto del capítulo número 3 de Hebreos, lo interesantísimo es que es introducido diciendo, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La pregunta es, un momento, ¿quién estaba escribiendo en el Salmo 95? Con toda probabilidad se trata de David. Pero el autor de Hebreos, que probablemente es Pablo, como lo creo y lo creemos, el autor de Hebreos cita el Salmo 95 no solamente como palabras de David, sino como palabras proferidas por el mismo Espíritu Santo. ¿Cuán inspirado es el libro de Salmos? Es absolutamente inspirado. Es palabra de Dios, a pesar de que los salmos contienen declaraciones, oraciones, vivencias que el pueblo comunica a Dios saliendo de las experiencias más íntimas y personales de los mismos salmistas. A pesar de que los salmos entonces contienen y registran experiencias súper íntimas, súper personales, que están enraizadas en la vida real de personas de carne y hueso, y esas experiencias se comunican a manera de clamores, de oraciones, de alabanzas, de expresiones de gratitud. Esas palabras, a pesar de que salen así de experiencias personales de los autores, son tomadas por el Espíritu de Dios, quien ha guiado el pensamiento que desemboca en la expresión de esas experiencias, y con su poder, con su gracia y con su guía las ha convertido en palabras inspiradas que fueron registradas y grabadas, y ahora nosotros con toda seguridad podemos recibirlas como palabras de Dios que enseñan, que instruyen nuestra experiencia de devoción, nuestra experiencia de oración, nuestra experiencia de sufrimiento y clamor, a veces con lágrimas delante de Dios. Entonces vamos a mirar algunas cosas introductorias acerca del libro de los Salmos. Ya dijimos entonces que la palabra salmos proviene del griego salmoi, es el plural, y el singular sería salmos, que es a su vez la traducción de la palabra hebrea mismor, que dijimos hace minutos es una composición preparada para ser acompañada con instrumentos musicales. Bien, ¿qué otra cosa podemos decir acerca del libro de los Salmos? Atención con este dato interesante. El libro de los Salmos es el libro más citado del Antiguo Testamento por autores del Nuevo Testamento. En otras palabras, el libro del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento más utiliza y cita con citas directas, no solamente alusiones, sino citas directas, por ejemplo, como está escrito,
porque David dice, y así sucesivamente, es el libro de los Salmos. Más de 68 veces el libro de los Salmos está citado literalmente con fórmulas introductorias. ¿A qué nos referimos como fórmulas introductorias? Como está escrito, porque David dice, son fórmulas introductorias que representan citas literales del Antiguo Testamento. Bueno, el libro más citado, así, por citas directas, es el libro de Salmos. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que los salmos entonces no solamente fueron tomados por los autores del Nuevo Testamento como composiciones poéticas, líricas, de cantos, himnarios, sino que también fue tomada como fuente de inspiración para formar, apoyar argumentos doctrinales en la escritura del Nuevo Testamento. Y esto es evidente. Por ejemplo, en Romanos capítulo número 4, Pablo dice lo siguiente acerca de David. Dice, como también David habla de la bienaventuranza a quien Dios atribuye justicia sin obras. En otras palabras, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está tomando palabras de David para reforzar su argumento en relación con la justificación por la fe y lo que esto significa y quiere decir para el creyente. Así que aquí a los salmos se les da también un peso que apoya la elaboración de un argumento doctrinal. También, por ejemplo, el libro de los salmos no solamente era utilizado como parte de la experiencia personal de autores que se comunicaron con Dios en sus diferentes situaciones, sino que también los salmos eran utilizados como parte de la adoración comunal alrededor del culto que se hacía en el templo y alrededor de las festividades o encuentros que por lo menos cada año, 3 veces al año, todo varón hebreo requería subir a Jerusalén para observar y festejar estos encuentros con Dios. Bien sea en la Pascua, bien sea en el Shavuot o Pentecostés, o bien sea en la fiesta de las trompetas y el día de la expiación, que terminaba con la fiesta de las cabañas o el Sukkot hebreo. Ahora bien, vamos a mirar Primera de Crónicas, capítulo número 16, versículo 1 en adelante, para tener un contexto del lugar desde donde el cual probablemente comienzan a compilarse y a registrarse estas composiciones líricas que hoy conocemos como salmos. Mira que en Primera de Crónicas, vamos a buscarlo brevemente, Primera de Crónicas capítulo 16, vamos a proyectarlo en pantalla para leer su contexto y ver cómo entonces la misma escritura comienza a decirnos cómo comienza a compilarse, cómo comienza a registrarse estas composiciones. Primera de Crónicas 16, 1 en adelante nos dice así. Así trajeron el arca de Dios, recuerda, el arca de Dios en tiempo de David, que David había tenido ciertos temores por traerla de nuevo, precisamente por lo que había ocurrido en la primera vez que esta arca había estado siendo trasladada con Usa cuando tocó el arca y murió en el instante. Vamos a mirar lo que dice entonces. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Ahora escucha. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Noten que esto es un culto. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, atención,
para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Mira las funciones de los levitas que aquí se registra, está resaltado en pantalla. Mira las funciones de los levitas. Para que recordasen, esto es una función de instrucción. Los levitas eran instructores, enseñaban la Torá y la ley de Dios al pueblo. Los levitas eran confesores, en otras palabras, recibían a las personas que venían para confesar sus pecados delante del sacrificio y poniendo sus manos luego inmolar la víctima sustitutoria por sus pecados. Y también aquí los levitas eran cantores que iban a loar a Jehová, Dios de Israel. Y se nos mencionan, por ejemplo, algunos de los levitas, entre ellos, por ejemplo, Asaf, que sonaba los címbalos, que va a ser parte de los autores de los salmos. Ahora seguimos leyendo. Atención, mira lo que dice aquí, versículo número 7 en adelante, dice: entonces en aquel día, escucha, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Oh, nota lo interesante. En aquella ocasión entonces se nos dice que David comenzó a clamar a Jehová cantándole acompañado por instrumentos que han sido recientemente mencionados. Por ejemplo, se nos dice que Asaf tocaba los címbalos y entonces Asaf y sus hermanos constituían algo así como la coral, la orquesta que acompañaba a David mientras David aclamaba a Dios, loaba a Dios, y estas composiciones fueron así compiladas para llegar a convertirse en el libro de los Salmos. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de los autores de estos salmos. Número 1, aquí tenemos claramente que se nos dice en Primera de Crónicas 16 que David es uno de ellos. Y atención con esto, la fórmula más común de los sobreescritos de los salmos, ¿qué cosa es un sobrescrito de los salmos? Un sobrescrito es ese texto que en su versión de la Biblia en español, si usted tiene, por ejemplo, una Reina Valera de 1960, usted lo va a encontrar de esta manera. Vamos a proyectarlo en pantalla. ¿Qué cosa es un sobrescrito? Míralo, voy a proyectarlo en pantalla para que tú puedas leerlo juntamente conmigo. Dice así. Esto que tenemos aquí, nota, es el comienzo del Salmo 18. ¿Ok? Aquí está resaltado en pantalla los primeros 2 versículos del Salmo 18. Pero, atención, esto que está aquí, que estoy en este momento resaltando en tu pantalla, se conoce como un sobreescrito, superscription en inglés, superscription. ¿Qué quiere decir un sobrescrito? Atención con esto. Esto que está resaltado en pantalla, que en algunas versiones de la Biblia está escrito en una letra pequeñita arriba del Salmo, como en la versión Reina Valera de 1960, esto que aparece aquí, este sobrescrito, atención, forma parte de todos los manuscritos del texto hebreo. En todo manuscrito de donde se ha extraído el texto hebreo en parte o en totalidad, en todos los manuscritos hebreos aparecen estos sobrescritos. Son inscripciones, son textos que al ser puestos encima de los salmos introducen temática, introducen ocasión, introducen algunas directrices musicales acerca de cómo sería cantado o entonado el salmo. Lo cierto es que esto forma parte de todos los manuscritos hebreos. Así que si no fueron escritos por los mismos autores de los salmos,
Estos sobrescritos son antiquísimos y pertenecen a alguna antigua tradición, probablemente proviniendo de la pluma de los escribas que compilaron el libro de los Salmos. Lo cierto es que es una tradición muy antigua y probablemente representa algún tipo de sabiduría, de conocimiento transmitido de manera oral que fue puesto en la cabeza de los salmos para instruirnos, como ya dijimos, acerca de su temática, acerca de la ocasión de la escritura del salmo, el trasfondo de la escritura, o probablemente también incluye directrices musicales sobre cómo el salmo debía ser cantado o entonado. Lo cierto es que en estos sobrescritos, atención, el más común de ellos es el sobrescrito Mismor le David. En hebreo, Mismor le David significaría algo como salmo o composición de David. Algunos han visto en la frase hebrea le David también una alusión como si el salmo estuviese diciendo salmo para el rey David. Pero es común ver a los autores del Nuevo Testamento, como por ejemplo Mateo, pone en boca de Cristo que Jesucristo, hablando con los escribas y fariseos en Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante, Jesús le dice a los fariseos y escribas, ¿cómo es que David llama Señor al Mesías si al mismo tiempo es su hijo? Y así sucesivamente. ¿Cómo si David, si el Mesías es hijo de David, cómo es que David le llama Señor? Y cita entonces el Salmo 110, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus herederos por estrado de tus pies. Entonces, en esta cita, Jesús le atribuye autoría al Salmo 110, que es un salmo que dice Mismor le David, salmo para o salmo de David, y entonces Jesucristo lo interpreta como siendo un salmo escrito por David. Así que ciertamente David, según Jesucristo, según los autores del Nuevo Testamento, fue uno de los autores de los salmos. Y esto nos confirma la inspiración divina del libro de los Salmos, y vamos a proyectar un texto más que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo número 23, versículos 1 al 3, donde al final de la vida de David se dice con toda claridad en este libro de Samuel que David fue inspirado, recibió palabras del mismo Espíritu. Mira lo que dice 2 de Samuel capítulo 23, versículos 1 en adelante sobre David y los salmos. Dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Mira lo que dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Maravilloso. Aquí está entonces David como uno de los autores de los salmos, llamándose cantor de Israel y diciendo claramente que el Espíritu de Dios habló por medio de él. Pero David no es el único autor de los salmos. Por ejemplo, tenemos el Salmo 90 que fue escrito o tiene como autor a Moisés. Tenemos a Asaf, por ejemplo, el autor del Salmo 73 y sucesivo. Tenemos, por ejemplo, otros salmistas como Salomón. Y tenemos también otros salmistas como los hijos de Coré y así sucesivamente. Tenemos varios autores. Lo cierto es que de esta autoría podemos aprender mucho a la hora de interpretar los salmos
que llevan como sobrescrito el nombre de sus autores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los hijos de Coré, nosotros podemos encontrarlos en las Sagradas Escrituras, comprendiendo las funciones que desempeñaban en relación con el santuario, y al leer salmos, como por ejemplo el Salmo 84, donde se dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, nosotros entonces podemos darnos cuenta que el servicio humilde realizado, algo así como instrumentistas de los hijos de Coré en el santuario, era tomado, considerado como un solemne privilegio, porque les permitía habitar en relación al servicio del templo, del culto, del tabernáculo de Dios. ¿Qué más podemos aprender acerca del libro de los Salmos? Podemos aprender acerca de su temática para nosotros tratar de aplicar estas herramientas, este conocimiento a la hora de leer o interpretar sus escritos. Por ejemplo, ¿cuál es la temática del libro de los Salmos? ¿Qué es lo que se nos dice en relación con esto? La temática de estos salmos, como se les conoce en hebreo, Tehilín, incluye diferentes aspectos. Por ejemplo, uno de ellos es el siguiente. Atención, los salmos son himnos que engrandecen a Dios por su majestad y poder en la creación. Allí tenemos, por ejemplo, el Salmo 19, tenemos el Salmo 95, que son himnos que cantan a la majestuosidad de Dios que se exhibe y se testifica por medio de la creación. Tenemos también, por ejemplo, número 2, estoy citando la lección en el día martes 2 de enero. Tenemos, por ejemplo, número 2, salmos de acción de gracias que expresan profunda gratitud por las abundantes bendiciones de Dios. Por ejemplo, el Salmo 136, conocido como el Gran Jalel, un salmo espectacular de acción de gracias, de gratitud. Bendecid a Jehová porque para siempre es su misericordia. Algo maravilloso. Número 3, tenemos lamentaciones, que son clamores sinceros, como por ejemplo el Salmo 88. Es un clamor, y lo interesante de este clamor del Salmo 88 es que no termina diciendo que Dios los salvó, los rescató, y ahora termina el Salmo alabando al Señor con acción de gracia, alabando por gratitud de haber sido rescatado, redimido. No. El Salmo comienza como un clamor y termina como un clamor, una lamentación. El salmista está sufriendo, se siente cerca del sepulcro, se siente abandonado por Dios, como un pasado de espada, abandonado allí en la arena de guerra. Y así se siente el salmista, y así termina el Salmo. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que los salmos acompañaban al pueblo de Dios en esos momentos en donde a veces uno no entiende el porqué del sufrimiento. Y algunas veces el porqué del sufrimiento no se necesita para aprender a soportarlo, porque basta confiar en que también en ese momento de la vida Dios está al frente y nos invita a creer y a abrazar la fe en su fidelidad, en su amor, a pesar de no entender los sufrimientos. Así que los salmos de lamentación, allí cuando los salmos no terminan en una información de rescate, de liberación, también constituyen palabras inspiradas de Dios que pueden dirigir la experiencia de tristeza, de sufrimiento de cualquier creyente a lo largo de toda la historia de la interpretación bíblica. Número 4, tenemos salmos sapienciales. Salmos, por ejemplo, como el 119, el salmo de la Torá, el salmo que constituye no solamente la más grande extensión textual dentro del libro de Salmos, sino que instruye sobre el amor a la sabiduría que se encuentra en la Torá, la revelación de la esencia de su verdad. Una cosa espectacular, maravillosa.
textos, por ejemplo, de ese salmo que se nos dicen: más que mis enseñadores, más que mis maestros he entendido, porque he guardado tus testimonios y tus dichos. Una cosa espectacular, se nos dice dónde está verdaderamente la fuente de la sabiduría, la discreción, la cordura. Esos son salmos sapienciales. También tenemos salmos regios, número 5, que son salmos que se entonaban y cantaban probablemente como parte de la ascensión al trono de los reyes de Israel. Por ejemplo, tenemos el Salmo número 2, donde se presentan a las naciones que se molestan y se amotinan por causa del reinado del ungido, a quien Dios ha puesto en su santo monte, y las naciones van y se ponen de acuerdo y dicen: saquemos el yugo de Jehová sobre nosotros, y van como con la intención de destronar y de quitar del trono al ungido de Dios. Pero el Señor se ríe de ellos y transforma y trastorna sus planes. ¿Por qué razón? Porque Jehová ha puesto sobre su monte a su ungido, y ay de las naciones que quieran quitar el yugo de ellos. Más vale arrepentirse y llegar para besar al ungido. En otras palabras, son salmos de ascensión, de reino. Y estos salmos son especialmente útiles para comprender el reinado de Cristo sobre su iglesia y sobre el universo entero, como nos lo enseña, por ejemplo, los Salmos 110, el Salmo 2, el Salmo 45, que son salmos textualmente citados, por ejemplo, en el capítulo número 1 de Hebreos, para conducir la reflexión del apóstol Pablo en Hebreos sobre la manera en la cual Jesucristo hereda el trono del Padre y fue sentado a la diestra de la majestad de los cielos, según Hebreos capítulo número 1, versículos 1 al 4. Bien, y tenemos también finalmente, número 6, salmos de carácter histórico. Salmo 90, Salmo 148, que son salmos. Por ejemplo, también tenemos el Salmo 106, que es un salmo histórico que repasa las etapas de la peregrinación israelita por el desierto y sus diferentes etapas y circunstancias. Son salmos históricos que tienen como propósito instruir al pueblo. ¿Para qué? Precisamente para que el pueblo no repitiera las partes lamentables de su historia y fuese instruido con sabiduría para enfrentar el presente y el futuro, no repitiendo los errores de los antepasados. ¿Qué más tenemos en los salmos que podemos aprender y comentar? Tenemos también algunos aspectos peculiares de carácter literario o lingüístico. Por ejemplo, tenemos una figura literaria que vamos a mirar aquí en el Salmo 24. Vamos a proyectar rápidamente el Salmo 24 y vamos a leer lo que se nos dice en relación con esta figura literaria. ¿Qué es el paralelismo? El paralelismo es una figura literaria que consiste en la repetición. No solamente es una mera repetición de palabras, es más bien, podría ser más bien considerada como una recapitulación, donde su pensamiento, la intención comunicada por las palabras anteriores, vuelven a ser retomadas, recapituladas o repetidas por la frase siguiente, no diciendo las mismas palabras, pero evocando el mismo pensamiento con otras palabras. Vamos a dar un ejemplo de este paralelismo y por qué razón es útil. A ver, en el Salmo 24, versículo número 3, nosotros tenemos un paralelismo aparte del paralelismo que encontramos en el Salmo 103, que es el ejemplo que da nuestra lección. En el Salmo 24, por ejemplo, fíjate, nosotros en el versículo número 3 tenemos un claro paralelo formado por dos preguntas directas que se hace en el versículo número 3. Mira la primera pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y ahora fíjate, mira la segunda pregunta. ¿Y quién estará
en su lugar santo. Entonces aquí tenemos, fíjate, aquí hay un paralelo entre monte de Jehová y lugar santo. Quiere decir que el lugar santo que el Salmo tiene en mente es el monte de Jehová. Y se dice que subir a ese monte es lo mismo que estar allí delante de esa presencia sagrada. ¿Por qué razón es importante el paralelismo? Por esta razón. Mira, por ejemplo, lo que se nos dice en el versículo número 5. Fíjate esto, versículo número 5. Dice así: Él recibirá bendición de Jehová. Escucha. Y justicia del Dios de salvación. A ver, en primer lugar, nosotros podemos ver que Jehová es descrito aquí en esta línea inferior como el Dios de salvación. ¿Quién es Jehová? Es el Dios de salvación según esta figura literaria conocida como paralelismo sinónimo. ¿Ok? Jehová es el Dios de salvación. Pero también tenemos un paralelo súper interesante, y es que recibir bendición, según el versículo número 5, primera línea, recibir bendición es igual a ser participante de la justicia del Dios de salvación. En otras palabras, aquí justicia no se definiría como la distribución equitativa de lo que a cada parte le corresponde, como en el sentido romano, del derecho romano, sino que justicia aquí es descrita como la recepción de la bendición de Jehová. En otras palabras, justicia se define aquí como un acto salvífico, un acto de Dios en beneficio de la persona en cuestión en el versículo número 5. Entonces, aquí podemos ver que esta figura literaria, paralelismo sinónimo, implica y comunica mucho porque nos ayuda, por medio de la equivalencia de términos, a profundizar en el conocimiento de los términos bíblicos más allá de la utilización de un diccionario. También los salmos tienen métrica. Por ejemplo, las palabras Jehová es mi pastor, nada me faltará. En hebreo son solamente 4 palabras. Y estas 4 palabras representan una forma métrica, una forma memorística, mnemotécnica de aprender las palabras del Salmo. Otra de las formas, por ejemplo, el Salmo 119 tiene un acróstico en donde cada inicio de sección, su letra inicial representa una de las letras del alefato hebreo en orden, de manera que hay aquí instrumentos mnemotécnicos para aprender no solamente algunas partes del Salmo, sino la totalidad del mismo. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en los salmos? Podemos encontrar juegos de palabras, pero para esto es necesario, y lo vamos a ver mientras analizamos todo el trimestre, es necesario mirar el texto hebreo para hallar semejanzas homófonas entre palabras hebreas, es decir, palabras que se parecen en su sonido cuando son pronunciadas. Y así aquí hay juegos de palabras que nos van a comunicar un mensaje, no solamente por lo que el Salmo dice, sino por cómo se dijo. ¿Ok? Mensaje que se comunica por el cómo fue formulado el mensaje, más allá de lo que el mismo mensaje en sí pueda decir. ¿Qué otra cosa podemos nosotros decir acerca de los salmos? Vamos a mirar las ocasiones, por ejemplo, en las que los salmos son escritos. Una de las ocasiones más conocidas de toda la Biblia hebrea es el Salmo, por ejemplo, 51, donde el sobrescrito dice que fue el salmo escrito como plegaria de arrepentimiento cuando David tomó a Betsabé como su esposa e hizo lo que hizo en relación con Urías el Eteo. Pero vamos a mirar aquí algo sumamente interesante acerca de las palabras del Salmo número
3. Vamos a mirar el Salmo número 3, aquí, que es un salmo preciosísimo. Salmo número 3. Vamos a proyectarlo en pantalla. Regálenme un segundito mientras encuentro el salmo y vamos a proyectarlo. Mira esto, Salmo número 3. Este salmo podemos utilizarlo para comentar acerca del lugar en la vida que ocupan los salmos. Mira esto. Salmo número 3, vamos a proyectarlo en pantalla, tiene el siguiente sobrescrito. Recuerden lo que dijimos acerca de los sobrescritos. Forman parte del texto hebreo y de cualquier manuscrito hebreo sobre el cual el texto fue reconstruido. Dice, Salmo de David, escucha, Salmo número 3, Salmo de David, atención. Cuando huía de delante de Absalón, su hijo. ¿Por qué razón es importante este sobrescrito? No solamente porque te va a ilustrar acerca de la ocasión en la cual este salmo fue escrito y además cómo el salmo fue leído por la tradición interpretativa antiquísima del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Sino que también lo importante es que la escritura te enseña lo que ocurrió con Absalón y David. Resulta que la rebelión de Absalón y su posterior muerte, la muerte de este hijo de David, es una de las consecuencias del pecado de David con Betsabé y con la vida de Urías el Eteo. Lo interesante es que David en este salmo sabe, atención, cuando Absalón se le revela, David sabe que está sufriendo las consecuencias de su pecado. Pero a pesar de saber que él está sufriendo las consecuencias de su pecado, clama al único que, a pesar de estar sufriendo sus consecuencias, al único que puede restaurarlo y librarlo. En otras palabras, David sabe que está sufriendo las consecuencias anunciadas por Dios, pero a ese mismo Dios le clama para que lo libre y lo restaure. Fíjate esto, David sabe que está siendo herido por las consecuencias que Dios pronunció. Así que en otras palabras, David sabe que detrás de sus consecuencias, detrás de lo que está viviendo, está la palabra de Dios que fue pronunciada por Natán profeta. Pero a este mismo Dios, David vuelve a clamarle, solicitándole liberación, solicitándole restauración. Nota, se vive la consecuencia de Dios, pero se busca a Dios para ser restaurado. ¿Qué nos dice esto acerca de la centralidad de Dios en la vida? De Dios proceden todas las cosas y a Dios es al que tenemos que clamar en cualquier situación donde nos encontremos. Porque aún el mal que pueda sufrirse no se sufre sin el conocimiento, sin el permiso del Dios eterno. Y por eso encontramos nosotros, por ejemplo, en el Salmo número 3, lo siguiente. Fíjate lo que nos dice el Salmo 3, versículos 1 en adelante, rápidamente. Dice la Escritura así. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, incluyendo a Absalón su hijo. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y aparece la palabra hebrea Selah o Selah, que traduce algo así como un interludio, una pausa, para que la música acompañante cambiara probablemente de ritmo, de tono. Es un interludio que implica cómo el salmo debía ser tocado en sus instrumentos musicales. Y entonces sigue diciendo el salmo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Así que aquí vemos que se clama, se anhela la liberación, a pesar de saberse que se está sufriendo las consecuencias de su propio pecado. David vuelve al Señor, el único que puede restaurar. Así que la centralidad de Dios en los salmos es maravillosa.
cuando se sufre, cuando se está alegre, cuando se está en un ánimo de alabar, cuando se está en un ánimo de honrar al Rey, cuando se está dando culto, cuando se está orando. Las palabras de los salmos ilustran, enseñan la conciencia para comunicar nuestras experiencias a Dios, incluso allí donde con gemidos indecibles el Espíritu Santo se comunica con Dios por nosotros o en nombre de nosotros. Quisiera terminar entonces esta introducción, si me lo permiten, contándoles un testimonio. ¿Ok? Permítanme contarles un testimonio. Y este testimonio está basado en el Salmo número 16. Yo voy a proyectar aquí qué es lo que dice este salmo en el versículo número 7. Esto es un testimonio de mi vida, un testimonio personal que está basado en el Salmo 16, versículo número 7. Mira lo que dice aquí. Atención, Salmo 16, versículo 7. Dice así: bendeciré, voy a resaltarlo, bendeciré a Jehová que me aconseja. Escucha esto. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Mira qué cosa tan maravillosa. El testimonio es que cuando este servidor, cuando yo vivía en los Estados Unidos, yo viví en los Estados Unidos desde los 19 hasta los 22 años de mi vida. Viví esos casi 3 años allá en los Estados Unidos. Yo estaba estudiando y al mismo tiempo era colportor evangélico. En otras palabras, los que no saben qué cosa es un colportor, es alguien que distribuye literatura religiosa, también de salud, de hogar, de familia, de paternidad y así sucesivamente. Son libros, publicaciones de la iglesia que estas personas distribuyen, y con la ganancia de esta distribución, estos colportores pueden volver a la universidad, pagar sus estudios, y ese era mi caso. Yo era colportor y al mismo tiempo estudiante de teología durante mi etapa desde los 19 en adelante. Entonces, fíjate, cuando yo hacía eso, yo me encontré en una dificultad. ¿Cuál era la dificultad? La dificultad radicaba en que yo debía salir de los Estados Unidos por causa de la pronta expiración de mi visa. Yo debía salir de los Estados Unidos, pero antes de salir de los Estados Unidos, yo encontré que no me iba a dar tiempo terminar mis estudios, porque lo que yo trabajaba o lo que yo ganaba al distribuir esta literatura como misionero, esta distribución no era suficiente, esta ganancia no era suficiente para poder pagar mis estudios porque era un costo demasiado elevado. Y entonces yo tenía que tomar muy pocas materias, muy pocos cursos universitarios por semestre, y esto prolongaba la fecha de mi graduación. Entonces yo me encontré en una situación muy difícil, en un gran predicamento. Yo tenía que decidir quedarme en los Estados Unidos y finalizar cuando Dios quisiera, o salir de los Estados Unidos antes de que mi visa expirara para permanecer con mi estatus legal, y salir de los Estados Unidos para proseguir mi educación universitaria en teología fuera de los Estados Unidos, o regresar a Venezuela. Esa era mi opción, y yo no sabía qué hacer, no sabía. Y una de las cosas que a mí me hacían más sufrir en ese momento era que yo sentía que yo estaba procurando estudiar para servir a Dios, pero no sentía la ayuda de Dios para pagar mis estudios, para seguir adelante. Entonces yo me encontraba en una situación muy, muy difícil de mi vida. No sabía qué hacer con mi vida, no sabía qué decisión tomar. Y en un momento, recuerdo en esa noche, yo leí el Salmos 16. Y cuando leí el versículo número 7, yo encontré que Dios
podía instruir, aconsejar mi conciencia aún de noche. Y esa noche yo lloré delante de Dios y le dije: instrúyeme en esta noche, muéstrame lo que debo hacer con mi vida. Y ese día me quedé dormido después de hacer esa oración y leer el Salmo 16, versículo 7. Y esa noche, yo soñé, tuve un sueño en el cual yo me vi a mí mismo en el sueño regresando a Venezuela y entrando por las puertas de entrada del Seminario de Teología Adventista en Venezuela. Y incluso en el sueño veía a uno de mis profesores recibiéndome, dándome la bienvenida de vuelta. Y entonces yo desperté y dije: tengo que irme de los Estados Unidos. Pero no fue fácil, no fue nada fácil, porque yo quería quedarme allá para continuar mis estudios, quería graduarme en una universidad de los Estados Unidos y no fue nada fácil para mí regresar. Y cuando regresé atormentado por el sentimiento de que no hice lo mejor, ¿por qué regresé? ¿Por qué hice tal cosa? Pero después de aproximadamente más de 13 años de haber regresado de los Estados Unidos, yo puedo decir el día de hoy que Dios, de manera bendita, de manera misericordiosa, de manera sublime, Dios fue quien instruyó mi conciencia para tomar esa decisión en aquella noche. Dios cumplió su palabra. Dios hizo realidad el Salmo 16, versículo 7 en mi vida. Me instruyó mi conciencia y toda la falta de sabiduría que yo tenía. Él instruyó mi mente y me hizo feliz al tomar esa decisión y con el pasar de los años ver que fue la voluntad de Dios para mí y cómo Él cumplió toda promesa y toda bendición al seguir la instrucción que Él me había dado. Esta es una experiencia personal y la única razón por la que la cuento es para que tú puedas tomar el libro de los Salmos y puedas ser instruido también en tu conciencia y puedas ver allí probablemente una oración que has de hacer, probablemente una plegaria que con sufrimiento has de ofrecer o levantar, probablemente una alabanza que en acción de gracias quieras ofrecer. Cualquiera sea tu situación, el libro de los Salmos ilustra, guía y puede comprender esa tu experiencia. Habiendo dicho esto y esperando que haya sido edificado por esta introducción al libro de los Salmos, nos despedimos de ustedes, nos despedimos de ti diciéndote: nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para compartir en vivo nuestra lección de escuela sabática. Bendiciones. Chao, chao.